Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Lo asumo como una gran oportunidad y una gran responsabilidad poder dirigirme hoy a ustedes y compartir algunas ideas sobre esta, digamos, caracterización, si se quiere, un poco aproximación a lo que insinúa en el título, Humanismo en la Sociedad del Cansancio. Muchas gracias al doctor Ricardo Restrepo, muchas gracias a todo el equipo organizador, a Isabel por la paciencia, a Alejandro, entendiendo yo muy bien y confesando que me gustó muchísimo el enfoque de la conferencia del doctor Rubén. Yo empiezo declarando, digamos, una posición muy optimista justamente por lo que estoy viendo aquí, es decir, una respuesta a la convocatoria a un tema que es cliché decir que no es muy taquillero, el tema de la bioética, el humanismo, etcétera, y creo que la presencia de ustedes aquí, este auditorio lleno, de algún modo para mí se convierte pues en un muy buen indicio justamente por lo que voy a tratar de indicar. El itinerario que yo les propongo es el siguiente: un prólogo literario, el etnógrafo, un cuento de Jorge Luis Borges. No lo voy a leer completo por asuntos de tiempo, pero sí lo quiero como describir brevemente y comentar. Algunas denominaciones del presente que pululan, ya veremos solo algunas de esas denominaciones de la sociedad en las que nos podemos encontrar identificados o no. En un tercer momento, entrar en materia, ¿qué es la sociedad del cansancio? Borges muy sarcásticamente, tal vez refiriéndose a Emil Rodríguez Monegal, decía: es muy bueno para poner títulos, lástima que a cada título le agregue un libro. Un comentario bastante mordaz por parte de Borges. Yo espero que no aplique para mi conferencia. Algunos me han dicho: uy, qué buen título le pusiste, Humanismo en la Sociedad del Cansancio. ¿Para qué humanistas? ¿Para qué humanismo en la Sociedad del Cansancio? Es una paráfrasis de una idea muy comentada en la filosofía del siglo XX. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Y por último, desafíos de la bioética, que a mi juicio es un nuevo y vigoroso nombre de el humanismo. Y por último, un epílogo poético y una caricatura. Este es el itinerario que yo espero desarrollar en estos 30 minutos. Lo primero, el doctor Jan Elk citaba a Martha Nussbaum, El cultivo de la humanidad, y nos hablaba de la imaginación narrativa y el valor que tiene la literatura y todas las expresiones estéticas, la pintura, la escultura, la música, el teatro, el cine, etcétera, para pensar asuntos de ética y bioética. Martha Nussbaum seguramente lo está retomando de Richard Rorty, un gran profesor de ética en la Universidad de Harvard, quien daba sus cursos de ética a partir de lectura y análisis de obras literarias. Y tal vez uno de los grandes tratados de ética del siglo XIX, además de los tratados explícitos de ética, sea Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Aunque uno no conozca a una sola persona de Rusia, se puede acercar a través de esa obra a un joven muy pobre, Raskolnikov, que en medio de la penuria, y yo retomaría aquí muy aleatoriamente y sin duda anacrónicamente, por los determinantes sociales, termina convertido en un criminal, en un asesino de una anciana usurera. Y Dostoyevsky logra meternos a través de la estética literaria en el universo mental de quien no aguanta la culpa. Por poner un ejemplo muy puntual del valor que puede tener para la reflexión ética y bioética, más allá de las clasificaciones y las escuelas, la aproximación a la buena literatura y al buen arte. Yo he querido partir de este texto, primero porque el título de entrada señala un interés en investigación cualitativa que en estudios hoy de salud pública y medicina ha tomado mucha fuerza, justamente tratar de ampliar el espectro de la medicina basada en la evidencia y el positivismo médico, que ha traído cosas tan buenas, sin duda en lo terapéutico y en lo diagnóstico, pero que se ha revelado insuficiente a la hora de entender la salud y la enfermedad.
La etnografía es una de esas técnicas de investigación cualitativa, pero Borges allí señala que aunque uno le ponga el nombre de investigación cualitativa, no lo dice con estos términos, es una lectura que yo estoy haciendo, a la etnografía puede uno convertir la etnografía en una nueva forma de reduccionismo. El etnógrafo es un cuento que narra la historia de alguien que tiene que insertarse en una comunidad indígena, la comunidad de los hombres rojos en Estados Unidos, para tratar de descubrir los rasgos de su fisonomía cultural. Eso es etnografía, hacerse como la grafía, la imagen, el dibujo, el boceto más completo posible de una etnia, de un pueblo, de una comunidad. Fred Murdoch es el nombre del protagonista, se inserta en la comunidad, pasa más de 2 años allí, en un trabajo de campo intenso. La descripción de la experiencia de investigación es muy interesante, se las voy a leer textual. Emprendió la larga aventura. Más de 2 años habitó en la pradera, bajo toldos de cuero o a la intemperie. Se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer. Llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas extrañas. Olvidó los amigos y la ciudad. Llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Es decir, estaba en una experiencia intensa de investigación. Yo comparto con mis estudiantes de la maestría en bioética del CES, valga ahí la cuña, doctor Ricardo, pero vamos por lo mismo, que uno cuando entra a una experiencia de formación a nivel de posgrado, llega un momento en el cual uno entra en modo tesis, si se toma en serio el proceso de investigación. Seguramente aquí hay muchos estudiantes de posgrado. Y entonces entra el proceso de investigación y de formación, y si se lo toma en serio, digo, uno entonces se va convirtiendo en eso que uno está estudiando. Al final uno debería decir, yo soy la tesis, yo soy fruto de ese proceso de formación. Además se convierte en un drama pues el tema de escritura. No es justamente un buen ejemplo Fred Murdoch, porque Fred Murdoch entonces hace el trabajo de campo, empieza tomando notas, dice el texto, que luego destruiría porque acaso las siente innecesarias, y entonces el cuento cierra así. Llega Fred Murdoch, se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicarlo. ¿Lo ata su juramento?, preguntó el otro. No es esa mi razón, dijo Murdoch. En esas lejanías aprendí algo que no puedo decir. ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente?, observaría el otro. Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Agregó al cabo de una pausa, el secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. Uno se imaginaría hasta ahí que entonces el tipo se volvió alguien muy extravagante, como que casi levita cuando camina porque tiene un gran secreto, recibió la revelación. Les comparto la última línea del cuento que parece que fuera de otro cuento. Tal fue en esencia el diálogo, dice Borges. El hecho es que el tipo decidió no solo no publicar el secreto, la tesis digamos, sino que decidió no graduarse. Por eso les digo a mis estudiantes de maestría en bioética que están aquí, por favor no sigan este ejemplo, ¿no? Fred se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios de Yale. Parece de otro cuento. El cuento viene con un tono como grandilocuente, muy borgiano y cierra como de otro cuento. No, es un tipo normal, es un tipo absolutamente normal. Solo que habiendo hecho la experiencia, y será un término con el que yo iré cerrando en su momento mi presentación, habiendo hecho la experiencia, siente que ya tiene lo fundamental. Y a veces en los debates acerca de presupuestos, planeaciones, proyectos, etcétera, en salud, lo hablo, digamos, como un observador externo, si se quiere, como un paciente, se puede perder de vista, no digo que en todos los casos, la diferencia entre costo y valor, precio y valor. Este espacio tiene mucho valor
Y permítanme un cliché, no tiene precio, pero todos tuvimos que de algún modo parar, hasta los que en este momento estén conectados, respondiendo correos, afanados, gestionando, etcétera, han tenido que parar para venir a pensar lo que estamos haciendo, para venir a pensar lo que estamos siendo. Dejo hasta ahí el prólogo. Nos podríamos quedar diciendo un par de cosas más, pero en aras del tiempo avancemos. Algunas denominaciones del presente, solo algunas. Zygmunt Bauman, polaco nacionalizado, inglés, todavía vive y escribe, ha acuñado la metáfora de la modernidad líquida. También ha hablado de la sociedad sitiada. Le ha sacado todo el provecho conceptual, filosófico, sociológico, pero también editorial sin duda y económico a esta metáfora. Amor líquido es un bestseller, miedo líquido, mundo consumo, etcétera. Son obras de Zygmunt Bauman, quien define el presente, la edad, digamos, que vino después, la época posterior a la modernidad, como una modernidad líquida. Un texto muy sonado, finales de los 70, principios de los 80, la posmodernidad. Este tiene un subtítulo que les comparto, una experiencia de lector muy decepcionante en su momento. Yo estaba haciendo mi pregrado en filosofía, quería entender eso de la modernidad porque estaba en el boom de la modernidad, década del 90, década del 80, y el título me sedujo, la posmodernidad, entre paréntesis, explicada a los niños. Yo dije, por aquí va lo mío, ¿no? Explicada a los niños, pero era un título, me di cuenta mucho después, pues cuando lo leí, era un título de sarcasmo, como para decir a los que no me entendieron inicialmente en la condición posmoderna, pues bueno, aquí les va una versión distinta explicada a los niños. Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo que ha venido trabajando el tema de epistemologías del sur, muy en la línea que la ha venido haciendo Santiago Castro Gómez en Colombia, desde la Universidad Nacional, el tema del colonialismo, postcolonialismo, decolonialismo. El profesor Volney Garrafa ha trabajado en esa línea de la bioética crítica, la bioética de intervención, la bioética con colmillos, la bioética política, la misma de María Luisa Pfeiffer, digamos, en Argentina, que son militantes del área de la bioética, trabajan desde esto de la epistemología del sur, que es teoría crítica. No es el caso entrar en detalles, es la Vox y Sec, la nueva lucha de clases, los refugiados y el terror. Viene trabajando este filósofo desde unos planteamientos muy sui generis, desde el marxismo y otros asuntos. Hemos escuchado denominaciones del presente como la era de la información, la era del conocimiento, hoy las sociedades de la innovación, etcétera. Mario Vargas Llosa nos regaló otra, la civilización del espectáculo. No me interesa entrar pues en detalle a comentar cada texto. Otro filósofo alemán, Peter Sloterdijk, normas para el parque humano, planteando el fin del humanismo por un lado, a través de una crítica muy dura que hizo en esta conferencia. Ahí estaba sentado Habermas, que sé que el profesor Domínguez pues trabaja con mucha propiedad, diciendo que el humanismo era una forma de domesticación del animal humano y que buscaba ser una nueva forma de discriminación entre los que leen y escriben y los analfabetas. Entonces la comunidad de humanistas desde esa perspectiva se entendería solo como los lectores de los libros clásicos, preferiblemente en la lengua original, latín y griego. No se puede ser humanista si no se sabe griego y latín, etcétera, etcétera. Es ese humanismo tecnicista, es ese humanismo, digamos, reducido a mi juicio, pero más allá del asunto, dice Sloterdijk que siguen siendo necesarias algunas normas para el parque temático humano. No es el tema pues ahora. Entremos en el punto, ¿qué es la sociedad del cansancio? Es otra denominación del presente. En este caso se la debemos a el filósofo de origen de ascendencia coreana. Para todos es claro, Corea del Sur. Yo personalmente no conozco un filósofo de Corea del Norte. El último dato que supe fue que habían mandado a fusilar al ministro de Educación. Eso fue hace mes y medio, ¿no? De Corea del Sur, pero formado en Alemania, de hecho discípulo directo o conocedor pues en todo caso de Martin Heidegger. Es un texto muy corto, son 79 páginas, 6 ensayos. El sexto ensayo es el que da nombre al texto y es lo que da nombre a mi intervención aquí.
la sociedad del cansancio. ¿Qué es la sociedad del cansancio para Byung-Chul Han? Yo voy a ampliar un poco más adelante, pero empiezo diciendo, él parte de una lectura patológica de la historia de Occidente. ¿En qué sentido lectura patológica? Acuña unas metáforas, ya cada quien juzgará qué tan reduccionistas o no pueden ser, para decir que cada época tiene una suerte como de enfermedades emblemáticas. Él dice, los humanos pasamos por una época bacteriana, que según él la combatimos y de algún modo alcanzamos a controlar algo, lo controlable, con los antibióticos. Luego pasamos por una época viral, que dice él, hemos intentado manejar con la tecnología inmunológica, con las técnicas inmunológicas. Dice, el siglo XXI, la sociedad del siglo XXI, la sociedad del cansancio es una época neuronal, de violencia y de patologías neuronales. Se refiere específicamente a 3 enfermedades. Él no es psiquiatra, él está acuñando metafóricamente el asunto. Lo que pasa es que epidemiológicamente le asiste algo de razón. Dice, es la sociedad de la obsesión por el TDAH o TDHA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es la sociedad de la depresión y de la depresión suicida. Y dice, es la sociedad del síndrome burnout. Él no usa el término, pero es el síndrome de fatiga laboral, caer fundidos por el trabajo. Y dice, es una sociedad que entonces, a diferencia de las 2 anteriores que trabajaban con la lógica de la negatividad hacia el otro, del combate inmunológico hacia el otro, esta sociedad es lo que es, según él, por el exceso de positividad. Es decir, ese exceso del tú puedes. Según él ya pasamos del tú debes al tú puedes. Ese asunto de no tener uno su propio límite y pretender expandir al máximo sus capacidades. Eso le pasa a toda la gente que está del auditorio para afuera. Yo sé que los que estamos aquí estamos en contra de eso, ¿no? Por eso pongo al lado 2 fuentes que cita en este texto Byung-Chul Han, que me parecen ilustrativas, porque el caso aquí no es convertir esto en una clase de filosofía, ni mucho menos. Ensayo sobre el cansancio, de Peter Hanke. De él toma Byung-Chul Han la distinción de 2 cansancios. Dice, hay un cansancio que es el cansancio, digamos, de la fatiga estéril. Es el cansancio del ratón corriendo en la noria. Yo lo explicaría así, es el cansancio donde yo siento que estoy sumamente agotado, pero que la causa de mi agotamiento no tiene un sentido suficiente para mí. Y entonces, me adelanto a esto, el cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide. Yo, como seguramente tantos de ustedes, soy nieto de un campesino antioqueño que se vino a buscar suerte a mediados del siglo XX a esta ciudad. Me encanta escuchar las historias del abuelo y él me cuenta cómo eran las jornadas de recolectores de café y cómo terminaban esas jornadas. Eran un espacio de encuentro, de conversación, de chiste, de camaradería, de toma de pelo, etcétera. Están cansados también, obviamente, pero leído desde la clave que estoy trayendo, o que me paro pues en Byung-Chul Han para traer, no es un cansancio estéril, no es un cansancio que aísle, no es un cansancio solitario, es el cansancio fecundo. El otro cansancio es el cansancio fundamental, el cansancio de la acción. Cita de hecho a Hannah Arendt distinguiendo lo que hace el animal laborans, esa actividad, digamos, de agotamiento físico, sin mucha implicación política, versus el cansancio que genera la acción que tiene implicación política. Entonces, sociedad del cansancio para este autor no es algo negativo, al contrario, tenemos que buscar, lograr crear cansancios fecundos, porque no tiene mucho sentido entonces rasgarnos las vestiduras y decir, ya mismo salgo a presentar mi carta de renuncia, maravilloso eso de la sociedad del cansancio. No, no es un elogio de la inacción,
Y por eso vengo a Bartleby, el escribiente de Melville. Para quienes no conozcan la historia, Melville es el mismo autor de Moby Dick, que es más conocido. Este es un cuento relativamente largo. Traigo aquí la traducción de Jorge Luis Borges por mi sesgo, lo dejo claro, tengo ese sesgo. Declaro que no tengo conflicto de interés, no me paga ninguna editorial de estas que estoy citando, porque también puede haber conflicto de interés editorial. Las editoriales bombardean a los profesores todo el tiempo. Son menos jugosos los incentivos, pero hay incentivos. El escribiente tiene un trabajo menor, auxiliar en un bufete de abogados en Wall Street. Para resumir el cuento, no tiene ningún poder en la oficina, tiene un rango, digamos, muy discreto, pero decide, no es muy claro por qué lo decide, empezar a responderle a cada petición de su jefe inmediato: I would prefer not to, preferiría no hacerlo, y no lo hace. Preferiría no hacerlo, y no lo hace. Para decidir no hacer, hay que tener mucha potencia en la acción. Es muy difícil decir no. Repito, espero no estar promoviendo la irresponsabilidad yo aquí. Pero el mensaje de la sociedad del cansancio es ese. No dejar de hacer por dejar de hacer, sino saber que a veces lo que hay que hacer es lo fundamental, y lo fundamental también cansa, pero es un cansancio muy distinto a otros cansancios. Es muy distinto el cansancio que siente un padre jugando toda una tarde con su hijo a otro tipo de cansancio. No voy a poner ejemplos. Y eso tiene que ver con la velocidad social, con el manejo del tiempo. Una idea de Paul Virilio, un sociólogo, que dice: la velocidad es proporcional al olvido. A mayor velocidad, mayor capacidad de olvido. A menor velocidad, mayor capacidad de memoria. Cuando uno quiere recordar algo y va caminando de afán, si lo quiere recordar y pensar, uno se ve como obligado a mermar el paso. Esa imagen la tengo yo grabada del texto La lentitud, es una novela corta de Milán Kundera. Él trae la imagen de un carruaje del siglo XIX tirado por corceles, por caballos, y una moto de alto cilindraje para las autopistas de altísima velocidad de las 4G. Lo contrasto con Viaje a pie de Fernando González. Como para agregarle un poco a esta imagen, yo no pondría ni siquiera el carruaje, yo pondría el viaje por el suroeste antioqueño de Fernando González, que empieza con un prólogo bellísimo de Gonzalo Arango que quiero traer aquí a colación y sé que muchos lo tendrán en la memoria. La vida no es un sueño, la vida es un viaje a pie, y para viajar hay que estar despiertos, ¿no? Pregunta Gonzalo Arango, prologando el texto de Fernando González. Cierro este acápite, este tercer momento, con un haiku que tal vez sea un emblema de la brevedad fecunda. Al Fuji subes despacio, pero subes, caracolito. Matsuo Basho. Es una brillante traducción de Octavio Paz. ¿Qué es un haiku? Con H, haiku y con K. Es el nombre de una estructura japonesa completa, un poema completo que se estructura en 3 versos, el primer verso de 5 sílabas, el segundo de 7 sílabas y el tercero de 5 sílabas. Pero la idea del haiku es atrapar el océano en una gota. Y lo logró Matsuo Basho. Les recomiendo de Borges 17 haiku. Esta es la traducción de Octavio Paz con Hayashida. El cansancio entonces en la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas que aísla y divide. Estos cansancios son violencia, dice Byung-Chul Han, porque destruyen toda comunidad. No le provoca a uno ni hablar con alguien. Toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. La herida se cerró de cansancio. Es una línea del texto Prometeo de Kafka y lo está retomando Byung-Chul Han en el cierre de ese ensayo que estoy citando. Asimismo, el presente ensayo desemboca en la reflexión de un cansancio curativo, un cansancio terapéutico,
Tal cansancio no resulta de un rearme desenfrenado, sino de un amable desarme del yo. Los campesinos, después de la jornada, muy idílicamente mirado desde luego, están más interesados en dejar que en acumular, en acaparar. ¿Para qué humanismo en esa sociedad? Empecemos diciendo que el humanismo es un concepto muy polisémico. Ayer revisé el diccionario de la Real Academia Española, trae 6 acepciones distintas de humanismo, desde la de Peter Sloterdijk, el humanismo como la actividad que hace quien se dedica a las letras, hasta el humanismo crítico, el humanismo de la acción política, el humanismo transformador de las condiciones sociales. Pero cito una lista vertiginosa, como dice Humberto Eco, el vértigo de las listas de humanismo, y hay muchas cosas aquí por fuera: humanismo clásico, humanismo latino, humanismo renacentista, humanismo cristiano, marxista, existencialista, ateo, como estética de la existencia, como domesticación del animal humano, humanismo crítico, evolucionista, científico, poshumanismo, transhumanismo, humanismo como discriminación, etcétera. Yo preferí, y fue un gesto adrede, titular mi ponencia humanismo. No tengo nada en contra de todo esto, nada en contra. Pero creo que se trata de buscar lo fundamental, en qué se reúnen esos humanismos, y aquí doy algunas pistas. Se expresa en la cercanía compasiva, cordial y eficaz ante el sufrimiento humano. Yo creo que de eso hemos venido hablando hoy. El humanismo invita a asumir la paradoja de llevar la esperanza al infierno, lugar en cuyo dintel se advierte, según Dante Alighieri, quien entre aquí abandone toda esperanza. Yo creo que el profesor Janel fue muy ilustrativo al respecto. La forma de vida humanista es un gesto que extraña en un mundo donde el individualismo se ha generalizado e institucionalizado. Según Ulrich Beck, el individualismo no es una atomización por fuera de instituciones, no, es como si las instituciones, algunas instituciones, las que trabaja Ulrich Beck, estuviesen interesadas en generar sujetos atomizados, individualistas y cansados. El humanismo encarnado es uno de los pocos gestos de resistencia que nos queda en un mundo de indiferencia e inercia vital. Se constituye entonces en un imperativo, ese humanismo en la sociedad del cansancio, para tener la capacidad de la inacción fecunda. Lo útil de lo inútil, un título de algún profesor italiano que estuvo por estas tierras. De parar, de mermar el paso, demorarnos para pensar la ciencia, la tecnología y sus implicaciones para la vida buena desde una perspectiva de bioética profunda. Hablemos en el penúltimo punto de algunos desafíos de la bioética como otro humanismo. Desafío biotecnológico, yo lo sintetizaría aquí: todo lo que podemos hacer es conveniente hacerlo, y les recomendaría ver o leer la obra de teatro Copenhague de Michael Frayn, dramaturgo británico, quien recrea el encuentro histórico de 1941 entre dos físicos de talla mayor, Niels Bohr y Werner Heisenberg. En Copenhague, estando Niels Bohr exiliado allí con su esposa Margarita. No sabemos a ciencia cierta qué se dijeron, pero muy probablemente estaban debatiendo lo que estaban viviendo. Niels Bohr como asesor del proyecto físico, proyecto de investigación física de los aliados, Werner Heisenberg, parte del equipo de investigación física de los nazis. Heisenberg fue tutoriado en su trabajo doctoral por Niels Bohr y terminaron de amigos. Uno con el director de doctorado termina de amigo o de enemigo, ahí no hay tercera alternativa. Les recomiendo, el Pequeño Teatro en Medellín, valga decirlo aquí de paso, montó esta obra. El papel de Heisenberg lo hizo el director en ese entonces del Pequeño Teatro, Rodrigo Saldarriaga. A mi juicio, muy buen papel, muy buena actuación. Y un detalle aquí que creo que cabe. En el prólogo a su libro Tercer Timbre, Rodrigo Saldarriaga cuenta la experiencia que tuvo en plena representación de Copenhague. Sufrió un infarto.
cayó cual largo era en medio, en el escenario. Imaginemos el estupor de las personas asistentes, de los espectadores, sin saber si eso era parte de la obra o no. Eduardo Cárdenas, quien hacía de Niels Bohr, tuvo que decir, no, esto no es parte de, esto no está en el guión, tenemos una emergencia médica, hay un médico, había un médico en el auditorio, muy buen signo me parece a mí, ¿cierto? Ir al teatro, recibió la atención y como homenaje pues escribió el prólogo de su libro Tercer Timbre contando esta experiencia. Artista australiano Sterlack, quien parte de una premisa: los cuerpos humanos son obsoletos. Esto no es un montaje fotográfico, no sé si alcancen a ver todos y todas, es una especie de oreja en la mano y efectivamente es una oreja y tiene una conexión y tiene conexión como inalámbrica y uno se puede conectar en red como para hacer las preguntas aquí y escuchar lo que escucha el sujeto a través de esa oreja. Tal vez esta sea la menos impactante de sus obras. Eso es body art, pero biotecnológico. La famosa raza belga, el blanco azul belga, procesos de selección, etcétera. No puedo entrar pues como en mucho detalle. Conejos fosforescentes, el arroz dorado y un largo etcétera, No estoy aquí emitiendo juicios de valor, estoy diciendo son temas desafiantes en términos de la bioética. Doctor Jan, él seguramente nos podrá ampliar muchísimo esto. La bóveda global de semillas de Svalbard en Noruega. Entiendo que está en un archipiélago muy al norte del norte, y entra a ser parte de un tema mucho más amplio, más allá pues como de lo curioso que pueda ser, y es el patrimonio biológico de la humanidad, la reserva biológica de la humanidad, la equidad en los biobancos, etcétera. Alepo, de Siria, Alepo, había hecho ya un aporte a este banco. Hace meses tuvo que hacer el retiro de su aporte, de sus semillas, no por razones medioambientales ni de una catástrofe natural, sino por la guerra. El desafío de la justicia social. Les recomiendo especialmente el trabajo de este profesor. Hay muchos más, tal vez mucho más interesantes, Sachs, Piketty, pero Michael Sandel, profesor de Harvard, tiene un texto titulado "Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado", que creo que dialoga directamente con lo que nos convoca hoy aquí. El documental Psico de Michael Moore, que sé que se ha trabajado, el desafío del reconocimiento y el diálogo, la pregunta de Alain Touraine: ¿podremos vivir juntos?, cobra mucha vigencia hoy en Colombia. ¿Podremos vivir en armonía con otras especies y con el medio ambiente? Traigo nombres porque voy de paso, estoy hablando muy de afán acerca de la lentitud, notan la contradicción. Padre Francisco de Roux, creo que tiene una palabra muy valiosa que decir. Antanas Mockus, Axel Honneth, Martha Nussbaum, Hans Jonas, Leonardo Boff, Susana Vidal, Sergio de Subiría y tantas voces más. Como epílogo, un poema de Borges y una caricatura para cerrar. El poema Los Justos. ¿Quiénes son los justos según este poema de Borges? Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Y Bill Watterson, como para un cierre previo al almuerzo.
Calvin es un niño de 7 años, hace más o menos 25, y tiene un amigo imaginario que es su tigre de peluche que es Hobbes. Parece que los nombres tienen que ver con Jean Calvin o Calvino, el reformador protestante francés, y Thomas Hobbes, digo parece, eso ahí se especula mucho. Calvin debate lo divino y lo humano con su amigo imaginario. ¿Puedes creerlo? Algún idiota tiró basura en este lugar tan hermoso. Apuesto a que las civilizaciones futuras averiguarán más sobre nosotros de lo que nos gustaría que supieran. Mira, otra lata arrojada al suelo. Rayos, esto me enfurece. Cuando la gente no está enterrando desechos tóxicos o probando armas nucleares, está arrojando basura por todos lados. Uno creería que los planetas como este están a 1 centavo la docena. Ahora yo tengo que llevarme esta cosa asquerosa. Le dice su amigo, ¿sabes? Hay ocasiones en que siento un orgullo personal de no ser humano. Se queda pensativo Calvin, se desnuda y dice, concuerdo contigo. Explicarla sería demeritar el valor del caricaturista. Mientras vivamos, mientras estemos entre los seres humanos, cultivemos nuestra humanidad. Muchas gracias.